siguiente programa es para todos. Televidentes, un saludo para ustedes que a esta hora se conectan con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Esto es Al Derecho, un espacio en el que hablamos de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad y lo hacemos en compañía, por supuesto, de un profesional del derecho. El día de hoy estaremos hablando de contratación estatal en lo relacionado a la Ley de Garantías Electorales y otros aspectos relacionados con esta ley. Para abordar este tema nos acompaña el profesional Brian Daniel Montoya Zuleta, a quienes ustedes ya conocen. Brian, un saludo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Un saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de UPAN. Es un gusto para nosotros estar nuevamente en esta que ya consideramos nuestra casa. Y para nosotros es un gusto tenerlo acá. Vamos a iniciar con nuestro tema del día, que es la Ley de Garantías Electorales, y vamos a iniciar por definir de qué se trata. Bueno, la Ley de Garantías Electorales, Ley 996 de 2005, es aquella que permite garantizar, valga la redundancia, y proteger todo lo concerniente a lo que es el proceso electoral y evitar que se generen algún tipo de intervención en política, que se genere algún tipo de manipulación por parte de los servidores públicos o por parte de quien está ostentando el poder en este sentido. Para hablarlo en unos términos como más aterrizados, es la garantía que tienen las personas de que el Estado, el gobierno, no va a intervenir, no va a ingerir en las decisiones que vaya a tomar el pueblo con respecto a las elecciones. Brian, ¿a quién aplica esta ley? La Ley de Garantías Electorales en sí, pues, tiene ciertas restricciones que aplican a los servidores públicos. En este orden de ideas, a los servidores públicos se les restringen ciertas situaciones, como es la participación en política en una instancia y también la celebración de contratos en ciertos sentidos. Precisamente hablemos o ahondemos un poquito más en esas restricciones, y es que usted habla, hay una que es esa participación en política, ese tema para los servidores públicos, y otra restricción relacionada con esta ley es la contratación estatal. Ahondemos un poquito más en cada una, por qué se da, cómo la plantea la ley. Bueno, dentro del proceso de las garantías electorales tenemos que tener en cuenta algo. El artículo 209 de nuestra Constitución establece lo que son los principios de la función administrativa, y dentro de los principios de la función administrativa encontramos lo que es la moralidad, lo que es la publicidad, entre otros. Entonces, con estos principios lo que la Constitución le dice a sus servidores públicos es: en toda actuación que usted como servidor público vaya a realizar, debe siempre tener en cuenta los principios de la función administrativa, la moralidad pública, por ejemplo. Entonces, en este orden de ideas, lo que manifiesta este artículo para las personas es decirle: un momento, servidor público, que cuando usted vaya a realizar algún proceso de intervención en materia de gestión pública, no puede permitir que se vea inmiscuido en un proceso electoral y no puede ingerir de alguna manera en las decisiones que vaya a tomar el pueblo respecto de su derecho al voto. Entonces, las dos restricciones van en este sentido: a garantizar la moralidad pública, a garantizar la imparcialidad dentro del proceso electoral. Y esa imparcialidad se debe ver reflejado ¿en qué? En que las personas puedan ejercer ese derecho de una forma tranquila, sin presiones, y por eso entonces cuando se da el proceso imparcial, por así decirlo, en materia de la contratación, es evitar la contratación directa por parte del Estado. En este sentido, cuando hablamos de contratación directa, son aquellos contratos de prestación de servicios, que son los que más encontramos en nuestros territorios, ¿cierto? Evidenciamos que en las plantas de cargos de nuestros municipios son plantas de cargos muy reducidas, pero si analizamos la cantidad de contratistas de prestación de servicios que tenemos en los territorios, prácticamente duplica o triplica la planta de cargos de los municipios. Es esto lo que se quiere evitar, que las personas accedan al sector público o accedan a un contrato de prestación de servicios simplemente para poder favorecer de alguna manera a X o Y partido político. Eso con relación a
al proceso de contratación directa. Ahora, con relación a la intervención en política, es eso, es evitar que si estamos en algún proceso de una campaña política, entonces el servidor público pues apoye o direccione, por así decirlo, con base en el ejercicio de su cargo a una persona para que éste pueda entonces favorecerse de las acciones que viene realizando determinada administración. Brian, yo quiero que asentemos un poquito más este aspecto a la realidad y aprovechando, por supuesto, que estamos en proceso y en campañas electorales, y es ¿qué no deben hacer los servidores públicos durante este periodo de campaña electoral? Bueno, como sabemos, tenemos dos procesos electorales este año. Uno es Senado y Cámara, las elecciones de Congreso que se realizarán el próximo 13 de marzo, y las otras son las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de mayo. Entonces, la Ley de Garantías Electorales establece ciertas restricciones, y una es la realización de contratos interadministrativos y también la celebración de contratación directa. Con relación a los contratos interadministrativos, se le prohibió a las entidades públicas suscribir contratos interadministrativos desde el 13 de noviembre del año 2021. ¿Qué son los contratos interadministrativos? Son aquellos que se celebran entre una entidad gubernamental y una entidad departamental, el departamento o la nación, con los municipios. ¿Por qué se quiere evitar esto? Porque es la forma de ingerir también en las decisiones que se pueden tomar respecto de los partidos o movimientos políticos. Entonces, con esa primera restricción que se da a los convenios interadministrativos, lo que se va a garantizar es la protección de las elecciones de Congreso, que son el próximo 13 de marzo. Y ahora, con relación a los contratos de prestación de servicio, esa restricción empezó a operar a partir del 29 de enero. 4 meses antes del proceso de elección presidencial, ¿cierto? Esas son como las dos restricciones que tenemos en materia de contratación, que las dos son contrataciones directas: la contratación de prestación de servicios por las elecciones presidenciales y la contratación de contratos interadministrativos que se da entre gobierno, nación y departamento, nación y los municipios. Bueno, ya estamos en vigencia en esta ley de garantías, ya presentamos las características que tiene esta norma con respecto a esas restricciones, pero hay un asunto que estuvo rodando el año pasado en el Congreso y fue una reforma precisamente a esa ley de garantías que no se dio. Pero recordemos un poquito de qué se trataba, qué se pretendía con ella. Bueno, en realidad esa reforma surtió todo el trámite legal y está vigente, por así decirlo. Esa ley lo que estaba regulando era un proceso de reactivación económica. Por la pandemia, ese fue el principal argumento que se dio por parte del presidente cuando se presentó este proyecto de ley, y es, por la pandemia, a causa de la pandemia, vamos a evitar, para reactivar la economía, generar procesos de restricción en ley de garantías. Entonces vamos a poder celebrar convenios interadministrativos y también los contratos de prestación de servicios. Esos eran únicamente pues los que se iban a suprimir. Sin embargo, gracias a un fallo de tutela, se evitó que este proceso entrara a regir, y entonces mediante un fallo de tutela el juez de tutela ordenó que hasta tanto la Corte Constitucional no revisara esa ley, esta no entraría a regir. Entonces, por eso, en este tiempo todavía no está rigiendo esa ley, pero tiene toda la vigencia. Es simplemente que un fallo de tutela le puso freno a la aplicación de la misma. Estamos esperando, se dio un plazo de 1 mes para que entonces la Corte Constitucional revise, pero en ese mes no se está contando la vacancia judicial. Entonces, por eso salió en diciembre, pero la vacancia judicial fue más o menos hasta enero. Entonces, de enero se empieza a contar el mes, prácticamente ya lo que tiene el proceso de elecciones ya encima. Entonces, ya por que eso estamos a la espera de que la Corte Constitucional revise esa ley y diga si la avala o no la avala, ¿cierto? Si aplica o no aplica entonces la restricción. Pero entonces, en este momento no se pueden celebrar contratos o convenios interadministrativos, no se pueden realizar contratos por prestación de servicios. Exacto, en estos momentos no se puede, gracias a ese fallo de tutela que simplemente le puso freno a la aplicación de la ley. Brian, con respecto a este tema de convenios interadministrativos, no sé si de pronto tenga alguna repercusión a nivel de comunidad y a nivel social, porque digamos que
dentro del común, los ciudadanos podemos pensar que se paran algunas obras, algunos proyectos importantes. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pero si lo analizamos desde la parte teórica, ese no debe ser una razón. ¿Por qué? Dentro del ordenamiento jurídico colombiano existe el principio de planeación y se supone que todas las entidades públicas deben planear sus actuaciones, y si ya sabemos que la ley de garantías va a empezar a operar en el mes de noviembre, pues entonces es nuestra obligación empezar a generar todos los actos de manera tendiente a que en noviembre pues tengamos los convenios interadministrativos ya firmados y todos los procesos de los proyectos estén operando en debida forma. ¿Cuál es la realidad? Ya la realidad es que este principio de planeación no opera en debida forma ni en el ámbito departamental, ni en el ámbito nacional, y mucho menos en los ámbitos municipales. Y todos sabemos que, ejemplo, en los periodos de alcalde, pues digamos que el primer año es de acomodarse, el segundo es de empezar alguna planeación, y el tercer y cuarto año, que estamos en el tercero, es ya de ejecutar. Entonces digamos que de alguna manera también como que obstaculiza en algún aspecto eso, ¿o no? También desde la teoría eso cambia, ese es el entendido, ¿cierto? El entendido es que no, en el primer año nos estamos acomodando en la alcaldía, conociendo, pero es que las administraciones no son escuelas para los mandatarios. Se supone que un mandatario, cuando vamos a elegirlo, es porque creemos que tiene un programa de gobierno apto que va a convertir en un plan de desarrollo y que el principio de planeación se va a ver estructurado. Dentro de la planeación de la gestión pública se tiene que al mes de mayo ya debemos contar con un plan de desarrollo estructurado a 4 años, y en ese plan de desarrollo estructurado a 4 años vamos a tener un plan plurianual de inversiones donde sabemos cuál es el presupuesto que vamos a destinar, donde sabemos cuáles son los proyectos que vamos a presentar y donde sabemos cómo va a ser la inversión que vamos a realizar en esos próximos 4 años. Entonces hablar de que el primer año es para que el mandatario se acomode, pues en realidad no tiene ningún sentido, porque este ya debió haberse acomodado desde su programa de gobierno y desde la planeación del mismo, y el plan de desarrollo entonces será simplemente esa herramienta que le permita al mandatario llegar a cumplir los objetivos desde el ámbito de planeación. Brian, pasemos a otro tema, y es que dentro de este aspecto de la contratación hay una figura que es la convocatoria pública, o no sé si es entendida igual como licitación. ¿Se puede hacer este aspecto durante la ley de garantías? Bueno, según la ley 1150, que modifica la ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación, dentro del Estatuto General de Contratación y con esta modificación que trae la ley 1150, se establecen 5 modalidades de selección del contratista. Tenemos la licitación pública, tenemos la selección abreviada, tenemos el concurso de méritos, tenemos la mínima cuantía y la contratación directa. Entonces, en realidad son 5 modalidades de selección de un contratista, y la restricción que se está generando es para la contratación directa, es solamente para una de las modalidades de contratación, que es la modalidad que más injerencia tiene desde un ámbito político. ¿Por qué? Porque en la contratación directa yo no tengo la obligación de abrir una convocatoria pública para que las personas se presenten y yo seleccionar el mejor. Simplemente, pues, como hacemos con los contratos de prestación de servicios, buscamos una persona idónea que cumpla con unos requisitos que necesito para X o Y contrato. Eso desde el contrato de prestación de servicios. Pero también con la contratación directa, con relación a los convenios interadministrativos, es simplemente esas alianzas que como entidades públicas vamos a realizar para poder darle solución a X o Y problema público. Podemos decir entonces que las 4 modalidades operan con normalidad. Correcto, las 4 modalidades de selección de contratista, mínima cuantía, concurso de méritos, selección abreviada y licitación pública, siguen estando vigentes y tienen todo el proceso contractual adelantado. Brian, toda ley, toda norma tiene algunas excepciones. ¿Qué se plantea en esta ley de garantías? ¿Qué se puede hacer? Ya mencionábamos estas 4 modalidades que se pueden ejecutar. ¿Qué otras cosas sí permite esta ley dentro de esas excepciones? No, en principio es eso, el tema de que las convocatorias públicas siguen estando vigentes, entonces esa es la principal excepción, ¿cierto? De resto, sí, el tema de contratos de prestación de servicios queda cancelado y no existe ninguna excepción en ese sentido. Pasemos, Brian, a ejemplos más particulares. Hablamos de que hay un proceso de elección, pongamos el ejemplo de las alcaldías, y es en este momento, en este periodo en el que estamos, se pueden hacer reformas en la planta de personal de una alcaldía, se pueden como remover esos cargos. Bueno, el proceso de ley de garantías también evita, aparte de la contratación
directa y aparte de la intervención en política, también se evita de que se den modificaciones en las plantas de cargos. Es decir, no se pueden hacer nombramientos, ¿cierto? No se pueden realizar modificaciones en las plantas de cargos y ni tampoco se podrá realizar todo lo tendiente a lo que es el retiro de servidores públicos en este sentido. Sin embargo, también existen ciertas excepciones en estos procesos. Entonces, desde el 13 de noviembre de 2021, que empezó Ley de Garantías para las elecciones de Congreso, no se pueden hacer procesos de nombramientos ni de personas que están en provisionalidad, ni de cargos de libre nombramiento y remoción, etcétera, etcétera. Pero sí se tienen ciertas excepciones para los procesos de nombramiento. Ejemplo, cuando los cargos son de carrera y cuando los cargos son en cargos de periodo. Por ejemplo, en este año, la mayoría de las alcaldías de sexta categoría se finalizó el periodo para los jefes de control interno. Entonces, los jefes de control interno finalizan el 31 de diciembre y a partir de enero ya entonces se debe hacer el proceso para nombrar nuevamente un jefe de control interno por los próximos 4 años, porque son cargos de periodo. Estos cargos sí tienen toda la autorización para que se realice el proceso de nombramiento. Y con los cargos de libre nombramiento y remoción, como son cargos de dirección y confianza, ha manifestado el Consejo de Estado que se debe de demostrar dentro del proceso que es indispensable el nombramiento de ese servidor público para que no se vea afectado el servicio público. Entonces, lo que tendrá que hacer la entidad estatal es, ejemplo, aquí renunció o hubo el fallecimiento de un secretario de despacho, entonces ese cargo se analizará qué tan relevante es para si se ve afectado el servicio público, y si la entidad estatal considera que se puede afectar el servicio público, se podrá hacer el nombramiento entonces de esa persona. Brian, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, vamos a ir a un corte para mensajes institucionales y ya regresamos con este tema del día, que es Ley de Garantías Electorales. Su espacio de salud es Signos Vitales. El trabajo del campesino es una de las labores más bonitas e importantes, y por esto el programa La Granja de Aupán está resaltando el campo. Televidentes, continuamos aquí en Al Derecho. Gracias por seguir con nosotros e igualmente saludamos a esas personas que a esta hora se conectan con este espacio de servicio, formación y orientación. El tema del día, el que estamos abordando, es Ley de Garantías Electorales y hoy nos acompaña el profesional Brian Daniel Montoya Zuleta. Brian, para retomar y teniendo en cuenta que hay personas que se acaban de conectar con nosotros, hablemos un poquito y concretemos ideas breves sobre qué es la Ley de Garantías y esas restricciones que plantea. Bueno, hagamos entonces el resumen nuevamente. Ley de Garantías, regulado a partir de la Ley 996 del 2005. Esta Ley 996 del 2005 establece una serie de restricciones para los servidores públicos que van, resumidas cuentas, en evitar la intervención en política por parte de los servidores públicos y garantizar los principios de la función administrativa, artículo 209 de la Constitución, que es la moralidad pública y es permitir la transparencia y la igualdad dentro de los procesos electorales, que las personas que estén compitiendo dentro de estos comicios electorales pues tengan ese principio de igualdad de oportunidades para poder acceder a estos cargos de elección popular. En este sentido, se permiten entonces la restricción o se da la restricción para la contratación directa, que son los contratos de prestación de servicios, y también para la celebración de convenios interadministrativos.
Contratación directa se realiza en todo el ámbito nacional, departamental y municipal. Está prohibido, tanto para la nación, el departamento y los municipios, realizar procesos de celebración de contratos de prestación de servicios. Y asimismo, para el tema de los convenios interadministrativos también queda prohibido celebrar entonces este tipo de alianzas entre la nación, el departamento y el municipio y todas las entidades públicas que puedan celebrar convenios. Teniendo en cuenta que estamos en proceso electoral, que se vienen las elecciones de Congreso, después a mitad de año las presidenciales. ¿Cuándo entró en vigencia esta ley? ¿Hasta cuándo va? Bueno, entonces tenemos dos procesos electorales que se van a realizar, como lo manifestaba Sandra: Senado y Cámara, las elecciones de Congreso el próximo 13 de marzo y las elecciones presidenciales el 29 de mayo. ¿Qué pasa entonces? Para el proceso de realización de convenios interadministrativos se realizó el cierre el 13 de noviembre de 2021. Entonces, desde el 13 de noviembre de 2021 no se pueden celebrar convenios interadministrativos, ni tampoco se podrá realizar las modificaciones a las plantas de cargos de las entidades públicas. En este sentido, ¿hasta cuándo va? Hasta que se realicen las elecciones presidenciales, que sería el 29 de mayo de 2022. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nos vamos a segunda vuelta, la segunda vuelta entonces se realizarán las elecciones en junio de 2022 y hasta esa fecha se prorrogará el proceso de ley de garantías. Brian, también mencionábamos que hay 5 modalidades de contratación, digamos que la restricción solo opera para la contratación directa. Veníamos hablando de unos casos, que es el tema de los jefes de control interno que se pueden contratar, que este periodo como que no incide, o esta aplicación de la ley de garantías no incide en ese proceso. Pongamos otro caso, y es esos cargos que son provisionales. ¿Se pueden contratar personas en este momento para esos cargos de provisionalidad? Bueno, ahí vamos a tener entonces que hablar un poquito de lo que es el servicio público. Recordemos que el servicio público se divide en 3 categorías. Los servidores públicos son empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de corporaciones públicas. Empleados públicos son aquellos de elección popular, cargos de periodo, libre nombramiento y remoción, aquellos de carrera administrativa, y con la carrera administrativa se da también entonces los cargos en provisionalidad. Los cargos en provisionalidad son aquellos cargos que, estando en carrera, no se ha realizado el proceso de convocatoria como tal para que la Comisión Nacional del Servicio Civil establezca cuál es el servidor público que va a tomar ese cargo. Entonces se podrá nombrar a una persona, el mandatario de turno podrá nombrar a una persona para que en provisionalidad, hasta tanto salga el proceso en carrera administrativa, esa persona esté asumiendo ese cargo que en realidad es de carrera. Estos cargos de carrera y en provisionalidad no se pueden suplir estando en ley de garantías. ¿Cuál es la única excepción? Que se vea afectado el servicio y se requiera por necesidades del servicio, pero es un riesgo muy grande que pueden correr los mandatarios de turno, porque es muy discrecional, depende de qué tanto podamos demostrar la afectación al servicio público. Para los cargos de provisionalidad, dice el Consejo de Estado, no es recomendable o no es aplicable siempre y cuando no se demuestre efectivamente esa necesidad en el servicio. Caso diferente a los cargos de libre nombramiento y remoción, porque estos cargos son cargos del nivel muchas veces directivo o cargos de manejo y confianza que sí van a requerir o que se puede ver afectado mucho más fácil el servicio público. Brian, ¿quién controla la correcta aplicación de esta ley de garantías? Bueno, pues en este sentido, el Ministerio Público, la Procuraduría, está vigilante de lo que es el cumplimiento de la ley de garantías. El Ministerio Público también, las personerías municipales. Venimos haciendo esa gestión de verificación, entonces analizamos la planta de cargos, qué modificaciones han tenido desde el 13 de noviembre hasta la fecha, lo mismo la celebración de los contratos, qué contratos se han suscrito de manera de convenios interadministrativos, y también los contratos de prestación de servicios que empezaron a regir a partir del 29 de enero, desde esa fecha hasta el 29 de mayo, o hasta las elecciones más bien, hasta que tengamos ya un presidente electo, no se pueden realizar ese tipo de contratos. ¿Un ciudadano también puede hacer ese control? Claro, estamos llamados.
a que toda la sociedad civil, las veedurías ciudadanas, los particulares apoyen la gestión pública en este sentido, nos informen a nosotros como agencias del Ministerio Público y podamos entre todos hacer un efectivo control a la gestión pública, que ese es en sí uno de los principios constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico. Brian, en el caso de hacer ese análisis, ese control e identificar alguna irregularidad, ¿qué proceso se hace? Bueno, entonces en principio es el tema disciplinario, la responsabilidad disciplinaria para el servidor público. Esta responsabilidad disciplinaria, como lo decíamos, está a cargo de las procuradurías o de las personerías en su caso, pero como sabemos las personerías no investigamos ni alcaldes ni concejales, entonces esta sería más una competencia sí en materia disciplinaria como tal de la Procuraduría. Sin embargo, el control sí lo hacemos desde cada uno de las personerías a los municipios en este orden de ideas. Brian, este tema es muy importante porque más allá de que esté en vigencia la ley, está ese tema de control a la gestión pública, que no solo es por parte de ustedes como funcionarios, sino que los ciudadanos también tenemos cierta responsabilidad en el asunto. Aprovechemos, usted lo mencionaba ahorita, hacer un llamado precisamente para que todas las personas nos apropiemos y hagamos valer y respetar todas estas leyes que a fin de cuentas pues van en nuestro beneficio. Es algo, y ya hablemos un poquito más aterrizado en la realidad. Para nadie es un secreto que dentro de los territorios se permite más que permitirse se utiliza los cargos públicos, los empleos públicos y la contratación pública para favorecer X o Y partido político. En este sentido, la invitación es a toda la comunidad a hacer procesos de gestión, de seguimiento y de control al servicio público, y en este orden de ideas se identifica mucho en los territorios cómo es que no estando en años electorales las contrataciones de los municipios, ejemplo, es un promedio de 30 a 40 contratos de prestación de servicios, pero oh sorpresa, llegan los procesos electorales y esos contratos de prestación de servicios pasan de 30 a 40 a 100, 120, ¿cierto? Y esto es que, claro, da toda la posibilidad para que hagamos entonces esos procesos de control y seguimiento de efectivamente para qué estamos contratando a estas personas, cuál es el fin de la contratación como tal, y hacer el proceso de seguimiento y veeduría ciudadana a la gestión pública en este sentido. Brian, vamos finalizando nuestro espacio, pero quiero que usted como personero, como integrante y como digamos que de alguna manera involucrado con esa ciudadanía que los llama a participar, a hacer todo este tema de control a la gestión pública, una invitación a ejercer ese derecho al voto, porque en Colombia ha primado mucho y ha tenido grandes niveles el abstencionismo. Hagamos un llamado para finalizar. Claro que sí, la invitación es a todas las personas a que ejerzamos de una manera tranquila, pacífica, armónica ese derecho al voto. Recordemos que si no salimos a las urnas a decidir, otra persona va a decidir por usted. Entonces necesitamos de todo el compromiso de la ciudadanía, necesitamos de todo el acompañamiento de la sociedad para poder transformar las realidades sociales de nuestros territorios, para poder que dentro de los municipios, dentro de los departamentos y dentro de nuestra nación tengamos servidores públicos en cargos de elección popular que efectivamente representen los intereses del pueblo y no los intereses de X o Y maquinaria política o de X o Y grupo empresarial. Entonces esa es la invitación, a que nos sintamos identificados, a que acudamos a las urnas y sobre todo que podamos ver representada la soberanía popular en las próximas elecciones del 13 de marzo y asimismo en las elecciones del 29 de mayo. Así es, si queremos un cambio debemos empezar por nosotros, como usted decía, no esperar a que otro elija por cada uno de nosotros. Brian, finalizamos. Muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a abordar este tema de ley de garantías electorales. Es siempre un gusto estar en AUPAN. Muchas gracias a usted y un saludo para toda la comunidad. A ustedes televidentes, muchas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que este es un espacio de servicio, formación y orientación en temas de índole legal que realizamos desde la televisión comunitaria para todos ustedes. Los esperamos el próximo jueves con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto.
UPAN, la televisión de los andinos.